bendición poder acompañarles el día de hoy para estudiar una nueva clase de la serie Fragancia. Es importante que recordemos, antes de empezar la siguiente clase, que esta serie se llama Fragancia porque se dedica a estudiar los atributos o esos frutos que nosotros damos como creyentes que nos asemejan más a la persona de Jesucristo y por lo tanto nos hacen más agradables delante de la presencia del Señor. Entonces la clase que nos toca estudiar el día de hoy se titula Fidelidad, o ese es el atributo que vamos a estudiar el día de hoy, la fidelidad. Vamos a estudiarlo a través de la vida de Noé. Noé fue un personaje muy importante de la Biblia y estoy segura que la mayoría de ustedes lo conocen, y si no lo conocen, hoy vamos a repasar cuáles fueron los acontecimientos que rodearon su vida y por qué él modeló tan bien ese atributo que es la fidelidad. Acompáñame y está muy atento a la clase de hoy. Cuando Dios creó al mundo y todo lo que hay en él, creó también a Adán, el primer hombre, y a Eva, la primera mujer. Adán y Eva tuvieron hijos a los que les contaron del amor con que Dios los había creado y de todas las bondades y bendiciones que les había otorgado. Estos hijos enseñaron a sus hijos a ser obedientes a Dios, y estos hijos a su vez enseñaron a sus hijos, y así sucesivamente. Pero a medida que hubo más gente en el mundo, las personas se fueron olvidando de Dios y de toda su enseñanza. Ya no les importaba si hacían el mal, porque no tenían ningún interés en obedecer a Dios y agradar a su Señor. La Biblia cuenta que la gente se había vuelto tan mala que ni siquiera tenían un pensamiento bueno. Los hijos no respetaban a sus padres y los padres no respetaban a sus hijos. Los hermanos no se amaban. Al contrario, eran enemigos. Nadie respetaba a nadie. No había paz en las familias. Esto hizo doler mucho el corazón de Dios, que había creado al hombre y a la mujer con mucho amor. Dios quería tener comunión con ellos y enseñarles todo lo bueno. Así que Dios dijo: quitaré de toda la tierra a los hombres que he creado y también a los animales, pues me arrepiento de haberlos hecho. En medio de ese mundo de maldad, Dios encontró un hombre que se mantuvo fiel a él pese a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ese hombre se llamaba Noé, y a Dios le agradó que existía alguien que no había permitido que su corazón se volviera perverso. ¿Alguna vez has estado con niños que se han burlado de ti? Sin duda, a Noé le pasaba esto todo el tiempo, porque vivía rodeado de malas personas que se burlaban de su fe en el Señor. Pero Noé no permitía que eso le afectara en ninguna manera. Noé tenía una esposa y 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Qué difícil habrá sido para él educarlos en un mundo lleno de violencia, donde todas las otras familias eran un mal ejemplo. Pero Noé decidió que nada ni nadie iba a apartarlos de su amor por el Señor. Pese a todo lo malo que estaba pasando, enseñó a sus hijos sobre lo importante que es obedecer al Señor. Entonces Dios habló a Noé. Con el dolor de su corazón le comunicó que no había otra opción que destruir todo lo que había creado. He decidido poner fin a todo ser, dijo Dios, porque la tierra está llena de maldad y violencia. Voy a destruir la tierra y todos los seres. Luego Dios le dijo que vendría una lluvia fuerte que duraría 40 días, pero que salvaría a Noé y a su familia y a una pareja de todos los animales y las aves. Hazte un barco gigante de madera, llamado arca, que tenga muchos ambientes para poner animales. Fueron las instrucciones de Dios. Dios le explicó a Noé cómo construir el arca, le dio las medidas, le dijo qué madera debía usar, cuántos pisos debía tener y le dijo cómo hacer la puerta y una ventana debajo del techo para que haya ventilación. El arca debía ser de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Un codo equivale a medio metro, 1.5 pies. Hagamos matemática. ¿Se imaginan cuánto trabajo fue construir ese inmenso barco? Al mismo tiempo, debían encargarse de almacenar los alimentos que servirían para alimentar tanto a la familia como a los animales. Aproximadamente 100 años después de haberle dado esas instrucciones, Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia en el arca.
Entonces Dios mandó un desfile de animales. De los lugares más remotos llegaron parejas, macho y hembra. Cuando todos estaban dentro del arca, Dios cerró la puerta. Vino la lluvia, llovió 40 días y 40 noches. El diluvio arrasó con todo. Solamente los que entraron en el arca se salvaron. Durante 40 días llovió sin parar. Al mirar hacia afuera, solo podían ver agua, agua y más agua. Día y noche la lluvia caía del cielo. Era algo nuevo para Noé y su familia, pues nunca había llovido. Pero una mañana, al mirar por la ventana, Noé vio el cielo azul que brillaba y el sol que... ¡Qué alegría! Ya estaban cansados de la lluvia y de estar encerrados, así como a veces nos pasa cuando en este tiempo de cuarentena hemos estado tanto tiempo encerrados. Bueno, Noé pasó un año entero sin salir en ningún momento. Pasaron los días y el sol iba secando la tierra. Las aguas disminuían y se empezaron a ver nuevamente las montañas. Después de unos días más, Noé podía ver la copa de los árboles. El arca de Noé siguió flotando hasta que un día descansó sobre uno de los montes Ararat. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Como acabamos de escuchar, una vez que el arca estuvo detenida en el monte Ararat, Noé y los suyos dieron gracias a Dios. Como era costumbre en aquellos tiempos, edificaron un altar de piedras grandes. Luego, sobre ese altar, Noé sacrificó varios animales según lo que Dios le había indicado. ¿Y saben qué? El olor del sacrificio subió a Dios como algo agradable, algo que le gustó. Y les hizo una promesa: ya no destruiré la tierra con diluvio. Y como dice en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así es. Y como señal de su promesa, Dios puso un arco iris en las nubes. ¿Lo han visto alguna vez? Después de la lluvia, cuando llueve mucho, sale un arco iris. Bueno, ese arco iris hasta nuestros días nos está recordando la promesa que Dios hizo de que no iba a destruir más nunca la tierra a través del agua. Bueno, no sé tú, pero yo me pregunto, ¿cómo habrá hecho Noé para lograr ser fiel al Señor en medio de toda esa generación maligna y perversa en la que él vivía? Bueno, la palabra de Dios es clara al respecto. Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Sabemos, como dice la palabra del Señor, que ellos tenían un corazón limpio y puro, así como este vaso de agua que ustedes ven aquí. Cuando tenemos sed, nos encontramos con un vaso de agua así, limpiecita y cristalina delante de nosotros. ¡Ay! Yo quiero tomarme ese vaso de agua, me provoca ese vaso de agua. Ellos eran así, delante de la presencia del Señor. Es decir, que eran agradables. Pero cuando ellos decidieron desobedecer a Dios y no seguir sus enseñanzas, llegó el pecado, lo que conocemos como pecado. Sí, Señor, el pecado llegó a entorpecerlo todo, a dañarlo todo. Llegó a dañar y ensuciar nuestras vidas. El pecado ensució nuestras vidas y ya ese vaso de agua ya no era tan agradable, por lo menos para mí ya no lo es. Uy, lo veo, no, ya no me parece tan agradable. Bueno, delante de Dios nosotros éramos así. Pasamos de ser un rico vaso de agua fresca y limpia para saciar nuestra sed a ser algo, repudiable, algo que no me provoca. Esto fuimos nosotros para Dios. Entonces, después que nosotros estábamos así, ¿cómo hacemos para poder acercarnos a Dios nuevamente o para poder ser agradables delante de la presencia del Señor? Bueno, a muchas personas se les ocurrieron varias ideas. Una de esas ideas fue las buenas obras. Los hombres dijeron, sí, bueno, si empezamos a hacer cosas buenas, quizá a Dios se agrade con nosotros, o Dios vuelva a sonreírnos, o le agrademos nuevamente. Y bueno, ellos empezaron a hacer buenas obras, empezaron a tratar de amar a sus hermanos, a tratar de obedecer a su mamá, a tratar de ser fieles, pero siempre, ¿qué pasaba? Prevalecía la condición en la que ellos estaban. El agua estaba sucia.
¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para que estas buenas obras que nosotros hacemos valga la pena y nos haga aceptables delante de la presencia del Señor? Las buenas obras solas no pudieron. Es decir, que si yo trato de ser fiel en mi propia fuerza, o trato de obedecer en mi propia fuerza, o trato de amar a mi hermano, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque mi corazón o mi condición no es agradable, no es aceptable. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que debemos hacer? Las buenas obras no nos ayudan. El pecado está ahí al acecho y está dañando todo lo que tratamos de hacer y no podemos agradar al Señor. Bueno, la palabra del Señor, como nos había prometido Dios, como le había prometido Dios a Adán y a Eva en Génesis 3:15, que iba a enviar a su hijo, que su hijo iba a volverse hombre para poder venir a morir por nuestros pecados y poder reconciliarnos con Dios. Entonces, solo Cristo y solo Cristo puede limpiar nuestra condición para que nuestras buenas obras puedan ser agradables de nuevo delante de la presencia del Señor. Cristo vino, murió y entregó toda su sangre en la cruz del Calvario para poder hacernos limpios, para poder hacernos aceptos delante de la presencia del Señor. Y aquí está de nuevo el vaso de agua increíblemente limpia, y ahora sí me provoca bebérmela. Ahora sí está limpia de nuevo. El agua de nuevo es apetitosa, es agradable, a Dios le agrada, y nosotros nos volvimos eso para Él, nos volvimos agradables y nos volvimos otra vez sus amigos. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tú intentas hacer buenas obras en tus propias fuerzas, portarte bien, obedecer, amar, sin haber aceptado el perdón de Cristo, de nada te va a servir. Necesitas primero a Cristo y luego las buenas obras. Entonces, el orden sería que el pecado llegó, pero Cristo murió, y las buenas obras nos van a hacer olor fragante delante del Señor. Y yo me voy a tomar mi agüita. Hola amiguitos, en esta oportunidad nos encontramos con nuestra amiga Antonella y ella nos va a ayudar a aprender nuestro texto a memorizar el día de hoy. Antonella, ¿te acuerdas de nuestro texto el día de hoy? Sí, ¿En qué capítulo? Génesis capítulo 6, versículo 22. Y vamos a repetir los mismos a ver cómo dice. Sí. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Mamá, repitámoslo otra vez para ayudar a los niños. Perfecto, vamos a hacerlo nuevamente. Génesis 6, 22 dice: Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Ahora